Continuamos con la historia del derecho laboral en Ecuador. En la antigüedad, el derecho laboral en el Ecuador ha sido atropellado dentro de las antiguas colonias con la explotación a los trabajadores. El abuso del empleador que tenía con los trabajadores sin horarios de trabajo, ni remuneración establecidas, ni protección laboral. Pero el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez, mediante decreto del 23 de abril de 1915, consagró el 1 de mayo de cada año día feriado para los obreros del Ecuador. En el año siguiente, en 1916, el presidente decretó en el país la jornada de 8 horas, aunque fue sistemáticamente burlada. Hubo protestas, huelgas y reivindicaciones de la clase obrera ecuatoriana no solo para avanzar en la conquista de sus derechos, sino también para lograr el respeto y dar cumplimiento de la jornada de las 8 horas diarias. En Guayaquil, para ese entonces, la huelga general obrera convocada con estos propósitos fue reprimida el 15 de noviembre de 1922. Fue una fecha muy desastrosa realmente, con una escandalosa matanza de trabajadores, siendo una fecha dolorosa para la historia de la organización sindical en el Ecuador. Luego, el 13 de julio de 1925, para el fortalecimiento y seguridad de los trabajadores, por primera vez se creó el Ministerio de Trabajo en nuestro país. Después, continuando con los años siguientes, se crearon las centrales obreras, que esto fue clave para los cambios laborales y las organizaciones sociales que se encontraban en nuestro país. Tras los primeros esfuerzos, recién el 5 de agosto de 1938, se dictó el primer Código del Trabajo, donde se reconocen los principios fundamentales de protección a los trabajadores y las garantías básicas de sus derechos que tienen tanto el trabajador como el empleador. Entonces, recapitulemos. La historia del derecho laboral en Ecuador. ¿Cómo empezó? Bueno, en ese entonces, pues ya conocemos que habían abusos por parte del empleador hacia los trabajadores, ya que no tenían horarios establecidos de trabajo, explotación de los trabajadores, no había remuneraciones establecidas ni protección laboral. Pero luego llegó el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez, que mediante decreto el 23 de abril de 1915, pues consagró el 1 de mayo de cada año como día feriado para los obreros del Ecuador. Un año después, en 1916, el mismo presidente decretó en el país la jornada de 8 horas, que aunque fue sistemáticamente burlada, pues igualmente los obreros, los trabajadores, hicieron protestas para que sean reconocidos y cumplidos este derecho, este decreto que se había establecido. Que entre esas huelgas, pues ocurrió una fecha muy dolorosa que fue en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922, con una escandalosa matanza de trabajadores que simplemente estaban haciendo respetar sus derechos. Luego, el 13 de julio de 1925, para el fortalecimiento y seguridad de los trabajadores, es por primera vez que aquí se crea el Ministerio de Trabajo del Ecuador. Después, continuando con los siguientes años, pues se crearon ya centrales obreras, que fue una clave para cambios laborales y donde las organizaciones sociales que se encontraban en este país, pues también tuvieron grandes cambios. Y tras grandes esfuerzos, los primeros refuerzos, recién el 5 de agosto de 1938, pues se dictó el primer Código del Trabajo. Día Internacional del Trabajo como su tema. El día 1 de mayo conocemos que es de todos los años, es una fecha, se celebra el Día del Trabajo o el Día de los Trabajadores, que desde su establecimiento en todos los países por acuerdo del Congreso Obrero Socialista, celebrado en París en 1889, en una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago que fueron asesinados por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas que culminaron en la huelga del 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos. Hecho que fue el origen de que dicha celebración se lleve a cabo esa fecha como un recordatorio. Ahora,
Entonces, brevemente vimos sobre la historia del derecho laboral en Ecuador. Ya había recapitulado lo que había pasado y que acerca del Día Internacional de Trabajo, pues conocemos que gracias a los líderes, que se los conoce también como los mártires de Chicago, que conocemos que me parece que eran 8 o 6 líderes que en realidad fueron juzgados injustamente, ya que ni siquiera había pruebas de que ellos eran los que estaban dirigiendo aquellas huelgas o los que habían hecho explotar un artefacto, según lo que había leído, pero como ellos eran los conocidos de que eran líderes, pues lo culparon, aunque ellos no hayan sido. Pero esto fue justamente por fechas de 1886, me parece que en Illinois, en Estados Unidos, y pues los asesinaron a 4 de ellos, me da la impresión, que leí hace poco, donde 3, bueno, pidieron perdón al gobernador de aquel entonces y pues les dieron años de cadena perpetua, se podría decir. Uno de ellos pues sí les dieron solo 12 años y los 3 no, y 3 que fueron ejecutados, porque uno de los 4 que habían sido condenados a muerte, uno se había suicidado antes y 3 pues sí fueron condenados a muerte, ya que ellos preferían la muerte a que perder su libertad, que me parece un lema muy bueno y algo que lo demostraron. Pero fueron juzgados injustamente y fue que unos años después vino un nuevo gobernador y pues por una protesta, un pronunciamiento firmado por 60,000 firmas, es que aquí este gobernador, dejen ver si encuentro el nombre, fue quien otra vez revisó ese hecho, ese caso, a ver cómo habían sucedido las cosas. Ya tengo el nombre del gobernador, se llamaba John Argel. Ya, entonces fue que después de este año de los mártires de Chicago, en 1887 o 1888, en sí, la masacre de Chicago fue el 1 de mayo de 1886, que se lo conoce como la huelga por las 8 horas laborales, ¿no? Ya, y luego el 11 de noviembre de 1887, pues 4 de ellos, que fueron Parsons, Spice, Fisher y Engel, fueron ahorcados porque ellos decían, como les comentaba, preferían la muerte a perder su libertad. Ya, entonces luego de 6-7 años después, lo que les estaba comentando, que fue después de 1886, llegó un nuevo gobernador llamado John Argel, que con este pronunciamiento firmado por 60,000 personas, este gobernador revisó nuevamente el caso y se dio cuenta que había ocurrido una injusticia. Y ya el 26 de junio de 1893 dio perdón absoluto a los obreros que se encontraban encarcelados, quienes eran aún Samuel Fielden, Oscar Neves y Miguel Schwab, quienes aún seguían con vida, cumpliendo con esta cadena perpetua. Y gracias a ellos y a los demás, obviamente, obreros que hicieron las huelgas, pero que a estos líderes que fueron inculpados, ejecutados y llevados a prisión, fue que, conocidos como mártires de Chicago, fue que gracias a eso, a su gran acción, es que luego vino el establecimiento del acuerdo de todos los países del Congreso Obrero Socialista, celebrado en París en 1889, donde ahí ya pues se planteaba como conmemoración la fecha del 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Ya, entonces con eso, amigos, culminamos este video sobre la historia del derecho laboral en el Ecuador, un poco sobre lo que les comentaba del Día Internacional del Trabajo, que fue parte de lo que aprendí y les comparto mediante este video. Y nos vemos en un próximo video acerca sobre la definición y naturaleza del derecho laboral. Estén pendientes y nos vemos en un próximo video y sigamos aprendiendo juntos, porque juntos somos más.